What's up, my friends? Estamos en un nuevo episodio de este curso llamado Introducción a Machine Learning por MindsDB. Esta clase se va a centrar en el entrenamiento de redes neuronales, lo que significa aprender el procedimiento para poder asegurarnos de que nuestras redes neuronales funcionen lo mejor posible. En esta clase vamos a cubrir 3 pasos. Primero, elegir nuestra arquitectura, lo que significa que vamos a aprender qué tipos de redes neuronales son las más adecuadas para resolver ciertos tipos de problemas. A continuación, vamos a aprender sobre la receta de entrenamiento, que es el proceso que sigue una red neuronal para poder hacer una predicción y actualizarse para hacer un modelo adecuado. Y por último, vamos a hablar de algo llamado tasa de aprendizaje. ¿Por qué las redes neuronales son a menudo extremadamente complejas y cuentan con muchos parámetros diferentes? Hay cosas finas que debes vigilar para asegurarte de que estos modelos se están entrenando adecuadamente. Así que vamos a discutir un poco sobre las tasas de aprendizaje. En primer lugar, vamos a aprender un poco sobre arquitecturas. Hay muchos tipos de redes neuronales. 3 muy comunes de las que voy a hablar hoy son redes neuronales profundas de avance o clásicas redes neuronales profundas. Luego, las redes neuronales convolucionales. Y por último, una red neuronal recurrente. Vamos a hablar de lo que hace cada una de ellas y específicamente qué operaciones realizan y qué tipo de problemas resuelven. Hablemos primero de las redes neuronales profundas. Este es el ejemplo de que hemos hablado en una clase anterior. Estas utilizan funciones de activación como hemos visto antes y son realmente buenas para resolver funciones complejas no lineales. Así que las cosas que no necesariamente obedecen a una línea lineal que vimos durante una clase anterior sobre aprendizaje supervisado. Sin embargo, hay otro tipo de red neuronal llamada red neuronal convolucional. El principio clave aquí son las redes neuronales convolucionales que podrían sugerir el uso del operador convolucional. Esto también tiene mecanismos de agrupación. Estos operadores son muy útiles para tratar de predecir cosas en las que quieres captar motivos y escalas. Por ejemplo, imágenes y problemas de tipo genómico. Por último, vamos a hablar de las redes neuronales recurrentes. Ahora, el objetivo de una red neuronal recurrente es utilizar una idea de memoria o células de compuerta que son neuronas que son capaces de recordar una serie larga o una secuencia larga. Son muy buenas para la información del lenguaje. Por ejemplo, donde cada palabra es una larga secuencia de información, en la que puede ser necesario recordar las interacciones que se produjeron desde el principio hasta el final de una frase. Por eso, las redes neuronales recurrentes se utilizan a menudo para entrenar modelos lingüísticos. Ahora, una vez que hemos elegido nuestra arquitectura de interés, necesitamos saber cuál es la receta de entrenamiento. Y por suerte, la receta de entrenamiento es similar a la mayoría de las redes neuronales. Una vez que preparamos nuestros datos, cosas que ya hemos visto antes, e inicializamos nuestros pesos, tenemos un proceso en 3 pasos muy similares al que discutimos antes: la regla de decisión, un error o función de pérdida y finalmente una regla de actualización. En el caso de una red neuronal, la regla de decisión es más o menos un cálculo de avance, es decir, se parte de la entrada y llegas hasta la capa de salida. La función de pérdida de error, que discutiremos en breve, mide lo bien que nuestra red neuronal fue capaz de predecir un valor dada la verdad de base o el valor real en nuestra deuda de entrenamiento. Tal como las redes neuronales a menudo operan de una manera supervisada. Y por último está el paso de propagación hacia atrás, que es la regla de actualización real de las redes neuronales, que nos ayudará a ajustar los muchos pesos de nuestras redes neuronales para poder tener la mejor predicción posible. Ahora, en este posible criterio,
pensamos en dos formas de mejorar nuestras redes neuronales. Una es preguntar específicamente si nuestra pérdida está cambiando. La pérdida es una forma de decir lo bien que nuestras predicciones coinciden con lo que esperamos del valor real. Y a medida que la pérdida se hace más y más pequeña, imaginamos que nuestro modelo está entrenado cada vez mejor. Sin embargo, a menudo, como vamos a descubrir un poco más tarde, las redes neuronales pueden a veces sobreadaptarse, lo que significa que han aprendido la regla de forma demasiado específica. Para los datos de entrenamiento, entonces, el uso de un conjunto de datos de validación es muy importante. Y así, al comprobar el rendimiento, cualquiera que sea tu métrica en los datos de validación, también puedes ver si la pérdida y el rendimiento de la red neuronal realmente se generaliza a los principios que querías aprender. Así que si ese es el caso y encuentras un buen valor para eso, puedes determinar este procedimiento y evaluar en su conjunto de prueba. Es de esperar que obtengas un buen resultado. Vamos a profundizar en estos tres procesos. Primero, comenzando con el feed forward. Avance hacia adelante. En este ejemplo simplemente estamos utilizando funciones de activación lineal y el objetivo es tomar una capa de entrada y llegar hasta la capa de salida. En lo siguiente evaluamos cada paso. Solo hay una capa oculta, pero de las neuronas ocultas. Así evaluamos las dos neuronas ocultas y lo ponemos en la capa de salida y evaluamos el valor de la predicción. A continuación queremos pensar en la función de pérdida. Y por suerte, de las clases anteriores, hemos aprendido en enfoques supervisados diferentes pérdidas de regresión y clasificación. Resulta que en las redes neuronales, estas pérdidas son en realidad bastante parecidas. Por ejemplo, para la regresión podríamos utilizar la pérdida de error cuadrático medio, que es la diferencia entre el valor objetivo frente al valor predicho esperado, que se obtendría de las redes neuronales al cuadrado y sumado. Para la clasificación se puede utilizar algo muy similar a la función de regresión lógica. Esto se llama pérdida de entropía cruzada binaria. Y, por supuesto, esto también se puede generalizar a la clasificación de tipo multi o categoría a través de las pérdidas categóricas de entropía cruzada. La diferencia aquí es que para cada etiqueta diferente se puede tener su prueba, para ver cómo se apila la probabilidad de predecir la etiqueta correcta. Una vez que hemos escogido nuestra función de pérdida apropiada para la pregunta y la tarea de interés, tendremos finalmente el paso de propagación hacia atrás. Y en términos muy simples, el paso de propagación comienza desde la capa de salida y evalúa los pesos en sentido inverso. Es decir, comienza con la capa oculta, más cercana a la salida y vuelve a la capa de entrada. Ahora, el objetivo del paso de propagación hacia atrás es utilizar algo llamado derivada parcial, que efectivamente utiliza la regla de la cadena para evaluar cuánto debe cambiar el peso. El objetivo tiene que ver con cuánto cambiará la salida con un pequeño cambio en la actualización de un peso en particular. Y con ese principio se puede preguntar cuánto hay que cambiar cada peso, los muchos pesos de su red neuronal. Ahora, he hablado un poco sobre la retropropagación, pero resulta que cuando tienes muchos tipos diferentes de pesos, se vuelve muy difícil de optimizar. Así que en la siguiente figura que ves, estás viendo diferentes tipos de optimizadores que suelen utilizarse en las redes neuronales y la forma en que los enfoques complejos funcionan para alcanzar el punto de la meta, que es la verdadera solución a la mejor solución, la estrella gris. Como puedes ver, estos comportamientos son muy diferentes. Y así puedes asegurarte de que estás aprendiendo o de que la forma en que tu modelo actualiza los pesos es la adecuada. A menudo tendrás que ajustar algo llamado tasa de aprendizaje. Ahora, hay dos cuestiones con la tasa de aprendizaje y tienes que probar para ver lo que funciona mejor para tu red neuronal. Así, la tasa de aprendizaje es demasiado pequeña
Si la tasa de aprendizaje es demasiado pequeña, a menudo se tiene una regla de actualización muy lenta y por lo tanto toma mucho tiempo antes de que tu modelo sea capaz de hacer buenas predicciones. Sin embargo, si tu tasa de aprendizaje es demasiado grande, podría tener problemas con la estabilidad numérica, por lo que se hace muy difícil tener un modelo que se comporte bien y que realice predicciones adecuadas. Ahora, en el siguiente grupo de clases, vamos a evaluar cómo asegurarnos de que nuestras redes neuronales están teniendo un buen desempeño y de que al hacer una predicción podamos sentirnos confiados en las decisiones que toma la red interna. Nos vemos en la siguiente clase y recuerda, corre hacia el éxito con 7Run.